Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otra entrevista. Aquí tengo el placer de estar con José de Lydium Music. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Un José? placer, todo bien por acá. Un placer haber estado en estar en esta entrevista, mejor dicho. Y bueno, Muchas gracias estoy por la... emocionado. Genial, yo también estoy contento. Muchas gracias por la oportunidad, la buena onda. Y bueno, ¿te gustaría presentarte con nosotros para que te conozcamos un poquito más? Bueno, en mi caso, mi nombre es José Newman, tengo mm, 24 años de edad. Llevo más o menos trabajando en esta parte de la música, o sea, de manera profesional, más o menos 5 años más aproximadamente. Bien. Este, pero toda mi vida he estado en esa carrera de parte de la música. Y bueno, actualmente soy o sea, nací en Venezuela y sigo en Venezuela. Y bueno, ahí estamos todavía trabajando y siguiendo abordar la manera de la música un poco más, no tanto como un arte o algo así, sino también como un negocio o algo también bastante sólido, por decirlo así. Buenísimo. ¿Te parece si te hago ahí algunas preguntas mientras voy compartiendo tu trabajo? Por ahora lo pongo, el contenido lo voy poniendo en silencio porque si no no se va a escuchar, obviamente, tus respuestas, Sí va. pero después vamos a escuchar un poco de tu trabajo, si te parece. Sí, me parece bien. Genial. Bien, ¿qué te inspiró a convertirte en productor musical? Vermo, principalmente, o sea, en esa pregunta, digamos que yo he crecido mucho jugando videojuegos, evidentemente, y algo que siempre me ha como cautivado, por decirlo así, ha sido la parte de la combinación de la narrativa con la parte musical. Por ejemplo, yo crecí jugando juegos tipo The Legend of Zelda, por ejemplo. Ese es mi juego top uno de la infancia. Literalmente es con ese que inicié. Y digamos que de la manera en cómo ese compositor abordaba las canciones en ese juego no es tan convencional como música de cine, por decirlo así, sino que es como música que se adaptaba al juego y tal. Y digamos que fui creciendo un poco a poco en ese ambiente de prestarle mucha atención a los sonidos, a la música, ver que conectaba y todo, o sea, que se reflejaba bastante las emociones y digamos que hubo una época de mi vida que quería replicar eso, en plan, quería hacer que, por ejemplo, me den una obra y yo ambientarla musicalmente, en plan, ¿qué música yo le pondría? Sea mía o no sea mía, ¿qué música yo pondría para que esto ambiente y genere la emoción que quiere generar? Y bueno, o sea, digamos que han sido como emociones a lo largo de mi vida que han desembocado en producción musical. Bien, bien. ¿Y cuál es tu primer recuerdo relacionado con la música? Bueno, si te acuerdas. Vermo, con la música, el primer recuerdo no es tan agradable, de hecho, Uh, porque, o sea, algo que sucede aquí, por lo menos o sea, sé que en Venezuela hay varios estados donde les prestan más atención o menos atención a la música, por decirlo así. En mi caso, donde yo vivo, no le prestan para nada atención, no hay eventos, no hay de cosas de vaina, hay un conservatorio, entonces es como que, digamos, de hecho, mi primer contacto fue con ese es el recuerdo malo, por decirlo así, que es haber querido entrar en una escuela de música y de que me digan como que no, tú no puedes entrar, una cosa así, o que se ponían súper exigentes, eran muy ortodoxos, por decirlo. Ese es lo malo ese es mi primer recuerdo, por decirlo así, pero luego recuerdo, son ese tipo de momentos principales en plan yo viendo o películas o sea, medios audiovisuales principalmente. claro. Pero o sea, el primer recuerdo así que yo diga, Hermo, la música me gusta, creo que han sido cuando recién empecé una saga llamada de juego Final Fantasy. Literalmente con eso es que fue como que cuando vi la implementación de la música con la narrativa y fue como, Eso te marcó, digamos. sí, y dije, voy a ir por este camino. No sé, algo dentro de mí decía, Vamos por este camino". Pero obviamente, al ser venezolano un país que sea muy popular en el apartado medio del audiovisual, esto era muy hobby, por decirlo así, era muy en segundo plano. Yo creo que a la mayoría también de los músicos en general ocurre.
Y Este, hablando de músicos, ¿no? Como lo mencionaste, ¿tienes algún músico o compositor que consideres una influencia o tu mayor influencia? vemos, sí, bueno, hay dos principales. Está primero y principal, o sea, yo he conocido la mayoría de compositores y productores que he conocido y he trabajado. La mayoría siempre tienen de referencia gente, o sea, mayor gente de Occidente. En mi caso es, casi todas mis referencias se basan en compositores de Oriente. Por ejemplo, Koji Kondo es el principal, el top 1. Luego le seguiría Nobuo Uematsu, que es el compositor bueno, la mayoría de los Final Fantasy hasta Final Fantasy 15 hasta allí. Y bueno, últimamente también me he estado inspirando mucho en Masayoshi Soken, que son, o sea, principalmente son japoneses, porque ellos tienen una forma de componer que es o sea, se ve muy distinta a la occidental, porque ellos se basan principalmente en lo que se le conoce como la composición expansiva, por decirlo así, o es como van hacia o sea, de manera, por cómo se les enseñan a ellos, o cómo ellos abordan esa manera de componer, hace que El proceso la obra creativo. musical se sienta exacto, que el proceso creativo y también también la estructura musical se sienta amplia, literalmente. Tú escuchas las canciones de Estudio Ghibli y tú sientes que eso es enorme, por decirlo así, la orquesta, todo el arreglo que hacen, eso es una de las cosas que a mí más me encanta porque no es tan cerrado como las composiciones que están en Occidente, que muchas veces como se cierran mucho a una progresión específica o cosas así. Cosas la japonesa es mucho más libre, si se puede llamar. Y bueno, pero sí, principalmente es eh, Los autores Koji Kondo y Nobuo claro, Uematsu. Son los que más marcan. los que mencionaste que mayormente son orientales o asiáticos. Exacto. Bien. Y cómo, ya que estabas mencionando todo este proceso creativo y demás, cómo equilibras tu vida personal con las demandas de tu carrera, de tu trabajo en la música o la producción musical, el sonido? Ujú. Esto ha ido también escalando desde literalmente un hobby hasta poder trabajar de esto. Pero hay un problema, que creo que es lo que pasa habitualmente. A ver, Es por ejemplo, mi manera de equilibrarlo, o sea, antes, por lo menos el año pasado y años anteriores, yo estaba en la universidad. Y digamos que esa parte, o sea, obviamente la prioridad eran los estudios. En mi caso estudié algo que no tiene nada que ver con la música. Estudié una carrera llamada licenciatura en bioanálisis, que tiene que ver con la parte médica y de laboratorio, que también es otro de mis pasatiempos, o sea, que me gusta esas áreas. bien. Pero de manera secundaria estaba como aprovechando y puliéndome en esa parte de la música. Y de vez en cuando llegaba algún trabajito freelancer, por decirlo así. No fue hasta este año que terminé la universidad y dije, bueno, vamos a dedicarnos 100% a la parte musical, vamos a ver qué tal nos va. De momento, ha ido mucho mejor que en años pasados. El problema recae en el país, principalmente, porque Claro, es la tipo, situación local, digamos. sí, Y global también, exacto, Porque la situación global también está ahí. literal, o sea, de la Latinoamérica en general. O sea, yo he visto también por lo menos conozco, yo trabajo casi de la mano con un productor que es de Ecuador. Este productor, digamos que la situación allá en Ecuador está casi al mismo nivel de Venezuela y es tipo, Dios, sáquenos de Wow, la mano. eso no lo sabía. Literal, sí, porque digamos que allá también están con el tema de los apagones recurrentes. Por ejemplo, hoy hubo un apagón nacional allá y yo, bueno, o sea, allá los tienen fregados horribles. Pero eso, o sea, los problemas han sido más que todo locales y como es un trabajo freelancer, siempre está esa como, no angustia, sino como incertidumbre de esto puede terminar algún día, por decirlo así. En plan, ese en plan, ¿qué pasa si un mes no llega a clientes? ¿O qué pasa si Claro. tal? Entonces están como esas preguntas allí. Y bueno, No, lo que queda es ese es el dilema de cualquier freelance, que los literal. servicios hay que pagarlos todos los meses, los gastos son todos los meses y Ujú. los trabajos no son
constantes o regulares, son irregulares. Exacto. O sea, hay meses que están, que tú dices, no, llegaron un montón de clientes y todo súper bien, hasta que de repente al otro mes no tienes ningún cliente, como me Claro, pasó, de hecho, el muy mes random, pasado. sí, claro. Sí. Perdón. Y ya que mencionabas esto de la carrera que estudiaste y demás, y que también es como un hobby, una pasión, ¿qué hobbies o Ujú. actividades disfrutas fuera de lo que es la música, no? En este caso, algo que me acostumbró mucho la carrera en general es a ser muy investigador. O sea, porque la carrera, o sea, creo que en Argentina o sea, se le conocería como hematología, pero en sí es como todas las pruebas de laboratorio y todo, toda esa parte. Digamos que la universidad me enseñó a ser muy investigativo y digamos que desarrollé como ese hobby a ser muy, sí, bueno, sí, investigador en ese aspecto, en plan de temas que me llaman la atención, los investigo y veo qué aplicabilidad los puedo hacer. O sea, digamos que fuera de la música soy muy creativo, o sea, soy muy, no sé si la palabra es multidisciplinario, Sí, pero me tal gusta vez, tal vez. abarcar, en plan, por ejemplo, fuera de mi trabajo como freelancer o como si estoy trabajando en un laboratorio, de repente mi pasatiempo es hacer un curso de diseño gráfico, o empezar a diseñar, aprender marketing. O sea, digamos que soy muy de mini proyectos de ese aspecto, pero Pues claro, principalmente es esa parte que digo. cuestiones que vayan enriqueciendo a nivel general tu Exacto, trabajo, tu vida, todo. exacto. Buenísimo. Últimamente, últimamente el pasatiempo que hago cuando no tengo clientes es es aprender programación, porque ya va tocando ahora, porque es un apartado que por lo menos en la industria del videojuego lo requiere muchísimo. Y también partes administrativas, por decirlo así, en plan, o sea, pulirme más como asesor que sí, de publicidad, o sea, digamos que metiendo más en esa parte de marketing y administración. Esa parte últimamente me está llamando bastante la atención y es como que mi pasatiempo de descanso, por decirlo así, para no quemarme. Bien. Es buenísimo, es súper recomendable enriquecerse en todo sentido y eso es Ujú. para uno como persona y también ayuda a tu trabajo. Y me gustaría saber, ¿no? Me gustaría preguntarte esto. ¿Cómo te sientes cuando escuchas tu propia música en no sé, en un videojuego, en una obra audiovisual? Hermoso. Aquí creo, no, o sea, yo he visto otras entrevistas a otros compositores, a otros productores, y yo creo que muy poca se hace esa pregunta, o sea, no se pregunta mucho. En plan, la sensación que da de tantas horas o tantos días, tantos meses invirtiendo en una banda sonora para que al final suene en el proyecto final y ver que a la gente le gusta o diga que está pasable, como me pasó una vez. Pero digamos que es curioso, porque cuando tú recién empiezas, por decirlo así, Ujú. tú obviamente sientes como esa primera vez, ese hype, ese, oh, por fin salió este producto, esta película, este cortometraje, este juego, y justamente está mi banda sonora, toda la semana que estuve invirtiendo en ese tema, o en los temas, etcétera. Este, pero conforme avanza, eh, te vuelves como más autocrítico y llega a veces a un punto que estás tan, o sea, yo le llamo quemado, no es burnout como tal, pero sí es como ya estás tan acostumbrado a escuchar tu material musical con el visual Claro que de no cuando estás tiene, trabajando. tal vez no tiene ese impacto, ¿no? Que tiene en otro que nunca lo había Ujú. escuchado. Exacto. O sea, es como que desarrollas lo que llaman visión de túnel. O sea, sí, después de tanto trabajar, tantos años o tantos meses, en una banda sonora. Y a veces de ahí es cuando se necesita el feedback, o sea, sí o sí. Es como que muchas veces la emoción viene a través del feedback, no tanto de tú verla o escucharla, porque ya estás como acostumbrado al día a día a escucharlo o viendo eso, pero ver que otras, por lo menos en mi caso, ver que otras personas disfrutan o que se impactan, no sé, cambian de expresión o algo cuando están escuchando la banda sonora, a mí es como que eso es lo que más energía carga, por decirlo así. Como que te emociona, por decirlo así. Ah, sí, y sí, es súper necesario por justamente lo que mencionabas de estar trabajando constantemente con algo
ya te acostumbras y ya no tienes el mismo impacto, entonces como dices, el feedback es súper importante para, Ujú. pero en ese sentido, para terminar la obra o para después, para una postproducción, digamos, o ambos, Ujú. o ambos, Li- Literal. ambos, bien. Y respecto a eso, ya que es un tema muy muy importante, al menos en la producción musical, eh, ¿cuál ha sido el mayor desafío, no sé, personal que has enfrentado en tu carrera? O cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado? Enfermo. Ese sería, o sea, yo creo que son dos o tres aspectos principales. El primero es que al ser como un apartado muy artístico, se tiende mucho a lo que es no, el burnout, no, es lo que llaman el síndrome del impostor. El, Claro, claro, uno tiene que acostumbrarse a no comparar tu obra con la obra de los demás. claro, Eso en cualquier apartado artístico, porque entonces empieza ese síndrome del impostor a sentir que, por ejemplo, muchas veces sí he llegado a sentir en plan de, o sea, la posición donde yo estoy no es nada en comparación a otros y tal. Y es cuando sí o sí requiere, o sea, tengo que hablarlo con compañeros, otros productores que me den su feedback para salir de eso. Ese sería como un aspecto a lidiar constantemente, ya que es una carrera artística. Otro aspecto podría ser el tratar de ser innovador. Bueno, no innovador porque ya hay un punto como que tienes tu sistema, y, en plan tu sistema de creatividad, por decirlo así, tu claro, proceso creativo. tu estilo, digamos, ya Exacto. tu propio proceso creativo. Exacto. Cuando la complicación viene es cuando el proyecto, donde está justamente demanda que, algo que no estás acostumbrado a hacer. Ahí es cuando es como por dónde empiezo, por dónde agarro. O sea, es como que te bloquea. Pero esa es como una de las partes que más hay que lidiar, que es tipo seguir una estructura que no estás acostumbrado a hacerla, una escala musical rarísima o cosas así. Ocurre principalmente con colaboraciones, con proyectos que tú ves una estética visual y tú dices, esto tiene que ser hasta fuera de mi zona de confort, por decirlo así. Claro. Bueno, pero Pero esos serían los dos pero eso es principales. parte del profesionalismo, ¿no? Del trabajo en sí. Todos esos desafíos son parte Ujú. del trabajo, claro. Exacto. Y tienes, ya que estamos hablando de procesos creativos, metodologías y trabajos colaborativos, ¿tienes alguna rutina, ritual o alguna, no sé, alguna costumbre antes de empezar a trabajar en un nuevo proyecto? Vermo, digamos que sí, es como lo que yo le llamo el mindset, es como situarme en plan, en inmersión. Hay dos formas en cómo yo entro como en esa inmersión, entrar en esa concentración, o hiperfoco a veces llaman, a la hora de trabajar. Es tipo, por lo menos mi forma de trabajar es muy de lo visual, en plan, como esta música es lo que llaman música descriptiva. La música descriptiva principalmente se caracteriza por acompañar o reforzar la emoción o el objetivo que tiene un apartado visual, básicamente. Claro, Eh, entonces, en este caso, tipo música de videojuego, música de cine, etcétera. Este, y principalmente creo como una especie de lo que llaman un modboard, que es como un tablero donde yo coloco varios tipos de referencias visuales, sean del proyecto o sean de referencias generales que transmitan esa emoción, principalmente claro, visual. La claro. paleta de colores, toda esa parte yo la vinculo, por decirlo así, es como que me pongo en mindset. Y cuando no tengo esa herramienta, o a veces el cliente no tiene como tal desarrollado el concepto, sino que lo está haciendo y va cambiando constantemente, yo me sitúo primero cuando abro el programa de producciones, Claro. hacerme un ambiente. En plan, en plan de que literalmente cierras los ojos y te sientes situado en ese ambiente que quiere el cliente. Y ahí es cuando empiezas a componer y todo sale naturalmente, por decirlo así. Bien, Esas serían como las dos formas. bien, bien. Pues, suena bastante bien. Y ya que estamos hablando de estos aspectos, ¿no? Ya profesionales, técnicos, y, Ujú.
¿qué consejo le darías a alguien que quiere seguir tus pasos en la industria o que quiere tenerte a ti como referente, aprender de ti, inspirarse en ti o que le guste tu trabajo? A ver, Bermo, ese sería tipo, no es, o sea, lo que yo diría es tipo, no es necesario aprender teoría musical al 100% al pele de pe a pa, por decirlo así. Porque muchas Claro, veces, estudiarse la eh, carrera, profesorado de música o exacto, teoría en una universidad 5 años para poder, no sé, hacer algo. exacto. Eso, o sea, lo que yo diría es tipo que esa persona que quiere hacer, o sea, en plan, no tiene el tiempo para estudiar 5 7 años, 10 años en un conservatorio, en algo. Yo digo, como esto es un apartado más creativo, hay que ser muy pragmáticos muchas veces. Pero hay que mantener el balance. Es tipo balance teórico y el balance práctico. Ese Claro. balance teórico principalmente es esa parte de teoría musical, saber cómo el apartado de las progresiones de acordes, las correlaciones, las inversiones, etcétera. O sea, mucho tecnicismo ahí. Claro. Pero luego está la parte, vamos a decirlo, emocional, que debes mantener el balance, tipo. Eh, o sea, porque muchas veces se va muy por teoría y poca emocionalidad, a veces muy al revés. ¿Qué ocurre? Sí, Mucha teoría y poca emocionalidad sí, tiende a ser una obra muy pesada, por decirlo así, esto está teóricamente correcto, pero no me transmite nada, por decirlo así. Y cuando es exactamente. mucha, y cuando es mucha emocionalidad, tiende mucho a ser como una obra pobre en el lenguaje, por decirlo así. Es como muy básico, pero que transmite. Entonces Claro, siempre es como buscar ese son como equilibrio. las dos caras de la moneda. Sí, he conocido muchas, bueno, tampoco tantas, pero personas que han estudiado música y Ujú, le cuesta mucho componer, le gusta mucho incluso expresar lo que necesita expresar, ¿no? Musicalmente. ujú, Y hay otras personas que son muy emocionales y que más o menos saben lo que quieren expresar, pero le falta esa parte ahí técnica, decir, bueno, ujú. ¿cómo lo cómo lo manifiesto, cómo lo materializo? O sea, entonces se necesita un poco de ambos. Exacto. Entonces, para esa persona que quiere iniciarse en hacer música para videojuegos, para cortometrajes, para medios audiovisuales en general, mm, yo digo que puede aprender lo básico de teoría musical, porque generalmente son los mismos principios para todo, y después de allí poner mucha práctica. O sea, con la práctica es que tú vas puliéndote realmente. Por ejemplo, yo, o sea, yo no he estudiado en un conservatorio, no he estudiado en una escuela de música. Todo lo es por o ha sido YouTube o literalmente horas. Claro, también es que yo tenía en ese entonces que si 15 años, 16 años por allí, que yo tenía bastante tiempo libre porque estaba en la secundaria Claro. y todo ese tiempo lo invertía en seguir porque era un hobby, pues. Todo mi tiempo libre lo aprovechaba y hacía música, incluso Inverti- para proyectos ficticios y cosas así. invertiste bien tu tiempo, porque dio sus frutos en el futuro. Eh, lit- Literal, porque digamos que algo, o sea, ser tipo, aprende lo básico y que sea música que a ti te gusta, no porque en un curso que tú estés haciendo diga, no, vamos a estudiar la música de que salió en 1700 por un señor que no conoce nadie, tenemos que seguir sus pasos porque él dijo que pe a pa es así y no es como que, o sea, sí, pero también depende, porque como es un apartado creativo, muchas veces hay que conocer las reglas para romperlas, por decirlo Exacto. así. Ese sería el secretillo, ¿no? Conocer primero las Exacto, reglas para después poder romperlas. exacto. Y eso, o sea, con que tú sepas lo básico de la teoría musical, tú te puedes arreglar en cualquier programa de producción. Obviamente, o sea, no solamente la teoría recae en la composición, sino que entra otro apartado, que es la producción de audio. Eso es literalmente otro mundo. Claro. Aparte, o sea, sí es como que está medio relacionado, pero es otro mundo más técnico, más numérico, sobre todo, más matemático. Y
Bueno, también la música en general es matemática, Claro, pero se entiende. puedes componer sin necesidad de producir y puedes producir sin necesidad de componer. O ambos. Es, exacto, pueden ser ambos así. Este, y bueno, o sea, y que no se frene, por decirlo así, que esa persona que quiera aprender y que, o sea, que literalmente lo haga ya mismo. No importa si quede horrible, si no sabes teoría musical, es como que siempre hay que tener ese mindset de, en vez de compararte, en plan de, no, es que esta persona, porque pasa muchísimo cuando alguien quiere iniciar, no, esta persona, este, lleva el mismo tiempo que yo aprendiendo a hacer música y ya lo hace mejor que yo y no sé qué. Entonces es como que esos tipos de pensamientos hay que pararlos y invertirlo mejor en todas esas quejas que me estoy diciendo que falta, tengo que ponerme a hacerlo literalmente. Es Claro. como, por ejemplo, si yo no sé hacer una composición en una escala, literalmente te busco, o ahora que está de moda la inteligencia artificial, la puedes entrenar para que ella misma te enseñe la música. En Claro. plan, cómo abordarlo, porque muchas veces uno se tranca y la forma en cómo explica en el libro o cómo explica tal persona en un video no se entiende nada. Entonces es como que hay que aprovechar todas las herramientas para poder aprender. Ya no es tanto, o sea, eso es lo que me gusta por cómo yo lo aprendo, o sea, esa parte pragmática de no solamente cerrarse a libros de composición, ir a un conservatorio y ya, sino que es aprovechar toda la inteligencia artificial, o sea, que ella te recopile información, tú la entrenas, luego de eso tú buscas la aplicabilidad, es como muy, o sea, suena muy técnico, suena muy ortodoxo, pero realmente es un proceso muy creativo, o sea, es Ah, muy ah, libre, porque tú puedes habla- hacer lo que quieras. hablando de procesos creativos, Ujú. así básicamente, ¿no? ¿Cuál es cómo describirías tu proceso creativo al componer música para videojuegos? Ya mencionaste algo, pero cómo lo describirías así de forma sencilla? Tu proceso creativo al componer. Ok, mi proceso creativo se basa en tres etapas generales. La primera es la recopilación, en plan recopilar toda referencia musical que quiere el cliente o que quieres tú incorporar de tu parte también en la obra, toda la referencia visual, Ujú. toda referencia musical visual. La segunda etapa es ponerse a yo le llamo selección de instrumentos. La selección de instrumentos lo que hace es tipo, literalmente es una prueba de ensayo y error constantemente. Tú dices, este instrumento me gusta, este sí, este no. Ya cuando vas aprendiendo más teoría y más o sea, más tecnicismo de esa parte, es como que ya se te hace más rápido esa selección de instrumentos. Y Claro. después es que trabajo en una demo. Después de que termino esa demo, es como que o sea, la dejo reposar. Es como, yo le digo como la comida, literalmente. Después de busca los ingredientes, Claro. preparas el primer embalse, lo Claro. dejas reposar para que compacte, en este caso para que los oídos descansen, porque eso es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando tú estás trabajando muy recurrente en una obra, en un audio, los canales auditivos se cierran para protección. Y va a haber un punto que todo te va a sonar igual, literalmente. Y lo que hago es eso, pues descansar una semana o 2 días, 3 días, dependiendo si es una obra que entrega rápido. Claro. Este, y después de eso se lo mando al cliente, si veo que está bien. Luego de ahí recibes feedback, si se cambia lo que se tenga que cambiar y termina de pulir. Y listo, canción terminada. Bien. Literalmente es así. Ese Claro. sería mi proceso creativo. Claro, sí. Cada persona, cada compositor o cada persona que, aunque no sea compositor, pero que quiera componer por alguna razón, necesita encontrar su proceso creativo, porque para todos, Exacto. no es algo que le vaya a funcionar a todos, digamos, cada persona es diferente y necesita descubrir, ¿no? Su propio estilo, su propio proceso Ujú. creativo. Exacto. Ujú. Y tengo la duda, ¿cómo Ujú. colaboras con otros miembros? Ya que mencionabas esto de, entregar el trabajo, recibir feedback y demás. ¿Cómo colaboras con otros miembros del equipo del desarrollo de un videojuego? Que pueden ser ilustradores, pueden ser guionistas, todo lo que tenga que ver con la obra.
durante el proceso. Ok, esa, aquí hay, digamos, una vertiente en plan de, hay gente que trabaja en plan de lo que dice el cliente, lo hago, listo. En mi caso es la otra vertiente, que es tipo relacionarme más con con el proyecto, esa parte visual, es tipo, si es tipo, si el cliente tiene un ilustrador, en plan, mándame las ilustraciones, obviamente con marca de agua, o si es en archivo de una sola vez, no importa. O Este, bocetos, si la música eh, te la piden en una etapa inicial, pueden ser bocetos, conceptos. exacto, exacto también. Y eso pues es esa, cuando colaboras, ahí es cuando entra un poco, o sea, más que todo esto entra en el área de director de audio, que es lo que me gustaría llegar a finalizar, por decirlo así. Este, es muy multidisciplinario en plan de debes conocer un poco de todo, un poco generalista en ese aspecto, en plan de cómo, interpretar una obra, cómo interpretar una ilustración, saber analizar eso y llevarlo a la parte musical. Entonces, digamos que allí entra mucho, literalmente, a veces es tipo, armo algo rapidito, se lo mando a la persona, a ver qué tal. En Claro. plan, a veces, muchas veces de trabajar rápido, en plan, muchos bocetos muy rápido, para así ir, en plan, esto sí, esto no, esto sí, y Como así una, sucesivamente. como una metodología agile o Scrum de así de cuestiones de Así, exacto, procesos rápidos y así, pulirlo. así. Y Pero hablando, sí, o sea, sí, va a haber un punto, eh, es tipo, más, bueno, también es porque trabajo generalmente en grupos de desarrolladores. Tipo, por ejemplo, ahorita estoy en una empresa que está desarrollando un juego y muchas veces es tipo reunirnos el director, los modeladores, el artista conceptual, en plan todos reunidos en uno para establecer como una visión de lo que se necesita en esa escena. Entonces como que todas las partes contribuyen y es, no sé, por lo menos en mi caso es algo que me gusta más que simplemente sentarme con la petición música, sino me gusta estar de manera global, por decirlo así, en plan ver cada perspectiva y decir, no, esto va así, esta pieza musical encaja mejor con esto, este leitmotiv puede combinar mejor porque va con la idea que quiere uno de los ilustradores y tal. Es como que todo eso se suma y correlaciona a a la obra. sí, es una de las mejores metodologías, por decirlo así, es uno de los mejores procesos, pero se necesita profesionalismo porque hay que tener Sí, buena comunicación para expresar, para entender, para muchas veces se literal. choca, a veces hay pues, un poco de ego ahí o diferentes cuestiones, además de que nunca va a ser el mismo proceso porque cada profesional, cada desarrollador artista es diferente. Entonces uno como que se tiene que, si me equivoco dime, pero creo que uno como que se tiene que adaptar un poquito al otro, Sí. ¿no? En cuanto a la hora de desarrollar algo. Exacto. Aquí es cuando entra Conocerlo. un poco, aquí entra mucho ese balance de como había explicado literalmente anteriormente, la teoría con la emocionalidad. O sea, digamos que la obra que yo presento está justificada de manera teórica, tampoco súper excesiva, pero es tipo, los puntos son o sea, son estos. Y la obra cumple con estos puntos. Muchas veces me ha tocado trabajar con personas inexpertas, obviamente, en este apartado de la relación medio audiovisual. Y muchas veces piden, o sea, es como todo, muchas veces llega ese cliente que pide algo que tú dices, pero esto va en contra de toda la teoría, Claro. pero a veces a veces es tipo dejar, o sea, ablandar la mano, por decirlo así, en plan, lo que quiere el cliente, así como quedó, capaz a mí no me gustó cómo quedó, pero si a él, al cliente le gusta, bien, muchas Bien. veces termina en ese aspecto. A veces no me gusta porque como que siento en plan, esto puede ser mejorable. Pero eso, pues, a veces es como dejarlo ahí. Claro, hay que saber cómo proceder en cada caso. Exacto. Pero sí, Y o sea, sí, muchísimo, sobre todo,
como es un apartado de arte, a veces entra mucho, que incluso hasta uno mismo se cierra sin saberlo, pero es por ese mismo tema del orgullo en plan de esta obra yo la hice, entonces me Claro, esmeré todo este mes haciéndola y no la voy a cambiar porque a alguien no le gustó. claro. Muchas veces se entra en eso y por lo menos en mi caso es algo que no, o sea, yo no recomendaría entrar, en plan, sí hay que mantener el orgullo, pero saber, o sea, no tomarlo de forma personal, porque muchas veces pasa eso, cuando llega el orgullo y Claro, el ego es porque lo claro, toman de manera claro. personal. Es mi historia, es mi composición, o sea, es mi personaje, es como que se lo toman pues personal, ¿no? Exacto. En mi caso siempre aconsejo es, en plan, cuando el cliente se pone así, siempre es como que entro en modo calma, que se supone que esto es un producto, esto se va, o sea, más personas lo van a ver, esto hay que mantener más o menos una justificación así, más o menos acorde, por decirlo así. En plan, o sea, que mantenga lo que quieren el equipo, lo que quiera la gente, por decirlo así. Claro. Sí, súper importante hacerle entender esa parte, ¿no? Muchas veces a los Ujú. clientes. ¿Y qué herramientas o softwares consideras esenciales en tu trabajo diario? Eh, Vermo, Algunos, yo re- no hace falta todos, algunos que considerarías eh, primordiales. ujú. Bueno, yo diría tipo lo que llaman un DAW, que es un programa de producción de audio, literalmente, cualquiera. Hay un montón. Está FL Studio, está Ableton, está Reaper, que es gratis. Está, hay otro que se me olvidó, el Pro Tools también. O sea, hay un montón. Literalmente, tú inicias con el que tú veas que mejor se te acomoda, por decirlo así. Pero eso, te quedas en uno para que puedas exprimirle al máximo. Porque Ah, hay gente que va saltando de uno a otro y no lo termina de dominar nunca. Entonces la idea es que te vuelvas máster en uno. En plan, de claro, todos los que más te sientas cómodo, te vuelves máster en ese. Y bueno, ese sería el DAW. Obviamente están los plugins, lo que llaman los VST, que son claro. instrumentos virtuales. O a veces si tú tienes instrumento y puedes grabarte, también. Este, y bueno, en mi caso sería un DAW y un programa que te permita hacer un tablero de imágenes, como PureRef en este caso, yo utilizo. Lo que te hace es como crearte un dashboard donde tú puedes poner todas las imágenes y todo el texto que tú quieras, básicamente. Hacerte tu modboard, básicamente. Eso. Claro. Eso es lo que yo recomendaría. Un DAW, instrumentos virtuales y un tablero que te permita organizar tus ideas. Bien. em, Me gustaría preguntarte, ¿no? Porque es importante. ¿Cómo Ujú. abordas porque lo habías mencionado anteriormente, cómo abordas la creación de una atmósfera sonora que complemente la narrativa de un juego, por ejemplo? Sí. En ese caso, yo desgloso ese proceso. Por ejemplo, en este que se ve de fondo, Aquarium Travels, fueron de mis primeros proyectos así de banda sonora, que me contrataron para hacer la banda sonora completa, en plan 20 canciones, una cantidad enorme. Y el reto allí literalmente es tipo, porque tú puedes hacer una canción a un cliente, pero no es lo mismo a, tengo que hacer 20 canciones para un proyecto. Claro. ¿Por qué? Porque tienes que mantener una linealidad, digamos como un control o sí, como Sí, y un que, diseño global, digamos, todas las canciones tienen que encajar de acuerdo al nivel, exacto, al concepto y al juego en completo, digamos, o la película o el producto es audiovisual. exactamente eso. Porque lo mismo aplicaría para las series sobre todo también. Digamos que debes tener como establecer un proceso en el cual estás trabajando. En mi caso sería, ya va, vuélveme a repetir la pregunta que se me, Claro, se me cruzó otro otro concepto, pensamiento. sí. La pregunta sería, ¿cómo abordas la creación de una atmósfera sonora en un juego, o producto de visual, lo que sea? Ok, principalmente enfoco en tres. Sería analizar los colores de lo que se esté mostrando en pantalla. Luego de ese sería la,
emoción o objetivo que se quiere transmitir con esa escena o con o lo que se esté mostrando en la pantalla. Y el tercero sería o sea, aplicar esos tres conceptos que tú defines. A veces yo lo defino escribiéndolo, porque a veces cuando lo dejas nada más en la mente es como muy difuso y Muy vago, sí, muy, muy... ujú. La idea es que sea como muy concreto para tú decir, ok, esta canción, por ejemplo, tiene que reflejar una emoción, por ejemplo, lo que se está mostrando aquí en pantalla debe ser una canción de batalla en un ambiente que por los colores y animaciones es oscuro. Entonces se sabe que la atmósfera debe ser pesada. ¿Por qué? Porque también yo he visto que se relaciona mucho, o sea, no veo que se hable tan seguido, pero la teoría del color con la música y el sonido se complementan mucho, demasiado, a nivel teórico. ¿Por qué? Porque las ondas de luz este, actúan de manera similar a las ondas del sonido. Entonces, digamos que esa frecuencia que uno registra los colores de la luz se puede aplicar también a las notas musicales. Hay varios artículos que hablan de ese tema. No hay muchos, o sea, por lo menos en español no he visto mucho, pero sí es interesante cómo literalmente, por ejemplo, Toshi Hanai es un color rojo, generalmente lo asocian a unas tonalidades que están basadas en do, porque resulta y acontece que probablemente es una de las notas que por la frecuencia que tienen coinciden con la longitud de onda del color rojo. Y es como que todo eso se puede complementar de esa manera también teórica. Otro también, o sea, es como una correlación muy interesante, por lo menos desde mi punto de vista, que a mí me gusta mucho analizar los colores y decir, estos colores suenan a esto, por decirlo así. Digamos que he visto también círculos de quinta que ya de una vez implementan colores. También, o sea, he visto que ya existe un poco también de esa relación, también depende, varía mucho porque tú buscas de un círculo de quinta a otro círculo de quinta o la distribución de colores de las notas y dependiendo del autor va a cambiar. Pero digamos que pueden llegar a ser muy complementarios en ese aspecto. Pero sí, digamos que para definir la atmósfera, es eso, los colores, el La, emo- la, objetivo. la emoción, o puede ser la emoción, como Ujú. habías dicho, y el Exacto, objetivo. Y todo, o sea, exacto. los colores, esto en general, ¿no? Porque puede ser que dependiendo del proyecto eso cambie, pero digamos en Ujú. general, si entendí bien, los colores, las emociones y los objetivos. Exacto. Todo eso lo mezclas de acuerdo al enfoque necesario. Exacto. Ahí es cuando entra el proceso creativo, ese de el modboard, la primera demo o los borradores, básicamente. Haces un montón de borradores probando ideas, conceptos, y cuando tú dices, ok, ya tengo mi idea, ya tengo mi concepto finalizado, ahora vamos a hacer la versión final. Ahí es cuando te metes con toda teoría, por decirlo así. Y Digamos que habla... Ujú. No, bueno, dime. lo, digamos que la parte de los borradores es literalmente la parte emocional, en plan, cómo a ti más te gusta, cómo puede llegar a sonar la canción. Cuando después de tantos borradores, porque a veces llegan a ser hasta 10 borradores de una canción, Claro. tú dices la décima es la vencida, me gustó ese, ahora este lo vamos a rehacer, pero ya con fundamento teórico, todo ya súper específico, súper, porque ya está la parte emocional ya está cubierta, ahora falta la parte teórica. Y hablando sobre eso, o sea, obviamente te concentras en la parte emocional o objetiva y después pasas a la teórica. Ahí quiero hacer como Ujú, una pausa, ¿no? Un poco un zoom. ¿Qué aspectos ujú. técnicos consideras, ¿no? Más importantes al diseñar efectos de sonido, música? Ahí, ahí es o sea, ahí sí me llego a bloquear muchas veces porque es tipo, como algo que está en pantalla que no suena, ¿cómo haces que suene, literalmente? Y que Mm, el sonido se sienta parte de esa imagen. Obviamente, con los años de experiencia es que tú vas puliendo esa forma de abordarlo. No he trabajado tanto así de diseñador de sonido, en plan efectos de sonido o cosas así, o Foley, que también entra allí. Este, pero de lo que he trabajado,
es muy, o sea, varía de persona a persona, literalmente, la forma en cómo lo aborda. Últimamente también cuando veo que no se me ocurre nada, nada en plan de yo diseño los tipos de onda, porque ahí entra, para diseñar sonido, entra teoría. Sí o sí entra Claro, teoría porque es tienes que una, saber, es un apartado muy técnico, digamos. exacto, tienes que saber cómo actúan las ondas y que ese comportamiento que tengan las ondas, si se combinan con más ondas, qué tipo de sonido va a producir. Y digamos que todo eso lo tienes que ir correlacionando hasta que literalmente tú digas, este sonido es. Muchas veces, de ahí es cuando parte la referencia, que también aplica al diseño de sonido, porque, o sea, no es lo mismo en plan de trabajar en cero, sin nada, a decir, ok, un sonido similar a lo que está en este otro, en este otro producto, por decirlo así. Y de ahí tú vas como haciendo esa prueba y error. Pero Claro, sí es más, veo que es más complicado porque entra mucho factor teórico allí. claro, porque no se habla mucho de esto, pero hay muchas cuestiones culturales y de localización de una obra, que por ejemplo, así como pasa con los colores, que, no sé, el rojo para unos es la sangre, para otros es el amor, para otros es la Eso. pasión, Ujú. para otros, no sé, está en la bandera de su país. Lo mismo pasa con los sonidos, o sea, cuando uno escucha determinado Sí, sonido, tiene cierta asociación cultural a nivel de experiencia que puede llegar a tener diferentes resultados dependiendo de quién lo consuma, lo perciba. literal. O sea, hay dentro de la rama de diseñador de sonido, hay uno que es lo que llaman artista de Foley. No sé si has llegado a ver esos reels que sale como, sé que ha sido medio famoso, que es que sale como un chico con una batería y que va imitando los sonidos de una escena. Por ejemplo, el tráiler de Legend of Zelda Breath of the Wild. Él imitó que si el crash y toda esa broma con nada más la batería y materiales que tenían a la mano, por decirlo así. Esos son los artistas de Foley. El Foley es un proceso para, literalmente, yo puedo agarrar una hoja y hacer que ese sonido represente otra cosa. Pues, no sé, ruido blanco, una Claro, cosa así. por ahí si hay alguna persona que no entiende o no visualiza, sería básicamente porque creo que casi todo el mundo ha visto esto, el ejemplo de cómo hacían los sonidos para los dibujos animados antes. Es literalmente ese. No sé si antes, o sea, antes de que estuviera la tecnología y pudiéramos editar Claro, la varios mayoría habrá sonidos, visto algún video de esos. sí que no sé si que hay como un señor que está en un piano, es como un piano con un montón de cosas alrededor y cada uno hace un sonido distinto dependiendo de la escena y el bicho el que está allí tiene que ir acorde a la escena. Eso sí es brutal, literal. Pero sí, eso a los artistas de Foley los admiro porque es como muy, a mí a veces me cuesta, es tipo, cómo tú escuchas algo, por ejemplo, se me cayó un vaso y digo, ah, este Cómo son, lo relacionas? eso, Cómo lo materializas, ¿no? ¿Cómo consigues el literal, sonido? así en plan de, el sonido del vaso que se cayó puede ser, si yo lo grabo, me sirve para después procesarlo y que suene como el disparo de un arma. Es como, Claro. es es muy creativo. Pero si a esos artistas de Foley yo los admiro mucho porque a mí a veces me bloqueo y necesito ayuda de otros productores o gente que trabaja de diseño de sonido para que me oriente. Porque son ramas, o sea, al final son ramas muy distintas. Claro, es como cualquier profesión o cualquier tema, cuando uno se mete es todo un mundo, un universo. Y Ujú, si se va a exacto, y si se va a otra especialización o rama, ya es otro universo. Son cosas muy sí, amplias. literal. Y respecto a eso, ¿cómo, cómo te mantienes actualizado con las tendencias y tecnologías de la industria del audio, como es todo tan amplio, ¿cómo te mantienes Ujú, actualizado con las tendencias y tecnologías de la industria del audio para videojuegos o audiovisual? ujú. Bueno, principalmente, digamos que es una búsqueda activa. O sea, por lo menos en mi caso
esa parte la estoy comenzando a manejar mejor en plan de que hay una página web que recopila páginas que publican artículos de un tópico en específico. Y eso lo descubrí recién y es tipo, o sea, tú te creas la cuenta y tú puedes crear una carpeta y suscribirte como a varias páginas que hablan de un tópico en específico. Y dependiendo si van subiendo artículos, te va notificando. Y eso es lo que más o menos me ha ayudado. Otro es estar muy activo en o sea, redes como LinkedIn o en grupos de Facebook de desarrolladores o músicos específicamente. Es como que de una manera más personal es como me mantengo o sea, actualizado a la parte de la tecnología, por decirlo así. Muchas veces cuando uno descarga instrumentos virtuales, para uno poder descargarlo, te tienes que suscribir que sea a la página de ellos, de la gente que produce ese instrumento virtual. Y ellos mismos, esa misma suscripción te va avisando, por decirlo así. Ya hay otras páginas que se encargan, por ejemplo. Es como un poco como buscar trabajo en remoto. En plan Claro. de, estás suscrito a páginas globales que van subiendo noticias, por decirlo así. Tipo la página Workweek Indies, que sube cada semana o cada mes una recopilación de todos los trabajos disponibles dentro de la industria del videojuego. Lo mismo, pero con el audio. Ah, bien. Bien, bien, por ahí alguno que esté comenzando o que quiera estudiar un poco de composición o diseño de sonido, le va a venir bien. ¿Y podrías Literal. compartirnos alguna anécdota interesante de, no sé, de algún proyecto en el que hayas participado? Verbo. Eh, Y bueno, o sea, todas las anécdotas son interesantes, pero me refiero a algo particular que quieras, así como más personal que quieras contarnos, ¿no? Verbo, yo creo que ha sido literalmente con la banda sonora de Toshio Hanai. Es como que el proyecto donde más libertad creativa he tenido, por decirlo así. Y, o sea, la forma en cómo enfoco esa banda sonora es tipo, por lo menos, yo he visto, bueno, o sea, Toshio Hanai es un Metroidvania 2D, pixelar, y muy inspirado, demasiado inspirado en Castlevania, sobre todo el Order of Ecclesia, ese. Y digamos que aquí ocurre algo curioso, que o sea, yo le llamaría anécdota porque es tipo, o sea, el creador, que es Dani Garay, a él le encanta Castlevania. Y en mi caso, o sea, él creció con Castlevania. Yo conocí Castlevania muy tarde. En plan, mis primeras tomas de contacto fueron con los juegos de DS, una cosa así, que ya fueron los últimos porque ya no hay nuevos. Claro, pues Hasta que salió los el... juegos fueron evolucionando. Ujú. Entonces, digamos que para él, no sé si lo que quería que sonara era a Castlevania, pero en mi caso, yo tenía ya desde el minuto uno, no quiero que esto suene a Castlevania. Entonces está como ese contraste de el juego se ve como Castlevania, tú esperarías alguna música típica a los Castlevania, así bien sinfónico, medio gótico, cosas así, pero me fui por otro lado, básicamente. Entonces Y en lo es como un personal, proceso. y en lo personal te doy sí, te doy mi opinión, me lo hiciste bien, porque si no sería como un otro Castlevania Eso, más. Yo exacto. apoyo tu postura. Literal, es lo que yo decía, porque hay otros juegos tipo Gal Guardians, que es otro, bueno, no Metroidvania, sino más plataformero, pero que es literalmente uno a uno, música Castlevania, muy de fondo, y yo digo, no, yo quiero que la música tenga un papel más presente, por decirlo así. Incluso cuando, creo que fue la anécdota más, en plan, cómo abordo esto, fue cuando le propuse a Dani Garay, tipo, vamos a hacer música dinámica en Toshio Hanai. Y Dani Garay, tipo, ¿qué es música dinámica? ¿Qué es eso? Y yo, la música dinámica es música que va cambiando acorde a lo que haga el jugador. Claro. Hay programas especializados en música dinámica, tipo Fmod, Wwise. Yo no los conocía hasta este año, literalmente. Entonces, elaboramos un sistema en Toshio Hanai que lo que hace es trabajar distintas pistas de audio. Tipo, si tú estás en una zona donde hay enemigos, suena
una canción, la canción completa. Pero si te vas a una zona tranquila, se escucha la misma canción, pero con otros instrumentos, con otros, o sea, ese cambio sin en un momento decir paramos la música y cambiamos de pista, no, que esté siempre sonando, por decirlo así. claro, Ese fue un reto, literalmente. Ese fue tipo, como yo como compositor hago que todo tenga sentido. En plan claro. de que cuando, porque como es impredecible, porque por ejemplo el jugador puede estar entrando y saliendo cada rato de una habitación. Y es tipo, ¿cómo yo puedo decir la canción va a estar bien a pesar de que el jugador no siga lo que yo quiero que siga, por decirlo así? Claro, Entonces, que el jugador no rompa la inmersión o que no rompa la experiencia sonora del exacto, juego. exacto. Eso fue como el reto que yo, ya, claro, ya ahorita ya estoy experto en trabajar de esa forma porque ya es lo que he estado trabajando, hemos estado trabajando, de como desde hace 3 años más o menos ya y digamos que es como un proceso creativo muy interesante porque es tipo, ya tú entras en esa mentalidad de voy a trabajar una canción que se puede separar, por decirlo así. En plan, esta canción tiene que funcionar con estos elementos y sin estos elementos. Y es como, te mantiene en plan, ¿cómo hago esto? Sin que pierda el movimiento, sin que pierda la emoción, por decirlo así. Claro. Es curioso. Y Y de ujú, lo que habías mencionado antes, ¿no? Sin salirme tanto de ese tema, eh, pensando en lo que habías dicho antes, ¿qué tipo de feedback, ¿no? Has recibido? Puede ser del cliente, puede ser de los jugadores, puede ser de otros desarrolladores, miembros del equipo, no importa. ¿Qué tipo de feedback has recibido que haya impactado tu forma de trabajar o que haya cambiado tu forma de trabajar de cuando empezaste? bueno, empecé por lo menos cuando salió Toshihana y Drácula's Revenge, que fue el primerito que salió en 2022. Tenía, o sea, en plan, tenía emoción en plan de qué iba a reaccionar la gente con la música, porque no es música que sonase ni a Castlevania, era distinto, o sea, era una propuesta distinta. Y lo primero que me llevé cuando vi una review fue tipo, la música está pasable. La música tuvo que haberse enfocado más en un estilo barroco. Y yo tipo, ¿cómo que estilo barroco? Claro. Entonces fue como como no bajón, pero sí fue como un choque de, chale, pensé que les iba a encantar, pero fue como normal. O sea, es como la pasé en la raya, por decirlo así. Y claro, luego de allí lo que hice fue mejorar y mejorar hasta ahorita. Ya, o sea, yo vuelvo a escuchar ese álbum de ese primer Tosiuja y yo digo, verga, sí sonaba medio meh, Claro. pero, eh, pero sí fue, o sea, esas han sido como las más, generalmente cuando no son solamente halagos, pero sí, o sea, se escucha muy bonito, hay un punto que tú te acostumbras a escuchar eso y hay un punto que tú dices, por favor, dime algo más constructivo, Claro, por decirlo así. se aprende más de las críticas que de los halagos. Es exacto. O sea, los halagos como que hay un punto que tú sabes que a la gente que no está metida en la música o que no, o sea, que es más casual, le va a gustar sí o sí. O sea, hay un punto que tú estás seguro de eso, pero tú quieres como que sea memorable, por decirlo así. Y Claro. ahí es cuando quieres críticas, por decirlo así. Es como, no sé, es como las películas. Está la opinión de los críticos, ¿no? Que te dan ahí los Oscars. Y está la Ujú, opinión del consumidor que simplemente quiere entretenerse y que ve la parte artística y no tanto la parte técnica. exacto. Es como, al final, como dirían, todo suma. O sea, todo crítica constructiva, no he llegado como tal a recibir una crítica destructiva hoy día, porque generalmente trato de ser muy comunicativo con las personas, pero sí he recibido bastante apoyo en plan de esta canción o de repente gente que es externa al proyecto dice, me gustaría, o sea, porque a veces yo pregunto cosas en plan, ¿cómo les gustaría que sonara? O cómo, o sea, ¿qué esperan de la música? Cuando yo hago como ese estudio de las personas interesadas en ese proyecto, es como, bueno, una guía más o menos de cómo también podría abordarlo, pues.
Es claro. como que todo suma, literalmente. Y respecto a esto también, porque esto afecta, ¿no? A lo que es el proyecto en sí, en todo en el proceso completo, ¿no? Ujú. ¿Cómo, cómo manejas los plazos ajustados? ¿Cómo manejas la presión que a veces hay Hermo, en un proyecto grande o con tiempos muy, muy limitados? ¿Cómo manejas esa presión? ¿Cómo manejas a veces esos tiempos tan ajustados? hermo, eso es un temita, porque, porque es tipo, o sea, yo trabajo de forma semanal, en plan, una canción por semana, pero a veces han llegado trabajos tipo, necesito 5 canciones, 6 canciones, Un álbum para en ayer. una cosa así, en plan, una semana para 20 canciones, y es tipo, ¿cómo? Claro, eso ya es tipo, sí, o sea, obviamente va a rozar lo que llaman el crunch, en plan de estar todo el día allí hasta que mames, Claro, literalmente ya lo... hay un límite humano, Ujú. digamos. Exacto. Pero generalmente siempre está como ese, bueno, tenemos posibilidad de alargar unos días el, el- el tiempo límite. Por lo menos no me ha pasado en plan de que sea una fecha cerrada para ya mismo, por decirlo así. Y en caso de hacerlo, lo afronto de manera tipo, eh, ¿qué es lo que más funciona de manera rápida? Capaz no me encante, pero se trabaja rápido y es como que al escuchar combina y te gusta, por decirlo así, pero no te encanta. Como lo más normal, lo más punto medio, por decirlo así. Luego de allí, de que yo termino una obra, yo digo, ok, está bien, este, está pasable, por decirlo así, al Está, cliente le gusta, a está, mí me gusta, pero no está, me, no me fascina. claro, está decente, está aceptable, digamos. Exacto. Es como tratar de terminar todos los bocetos y después tomar 1 o 2 días y pulirlo. Toda la mezcla, toda la masterización. Este, En tu caso tratarías de y, convencerlo, de decirle, mira, el trabajo está terminado, pero si me das unos días, yo te lo perfecciono un poco ajá, más. también. Sí, también es jugar un poco con esa parte del tiempo y de la calidad también. Porque muchas veces, o por lo menos mi forma de verlo así para los clientes es tipo que vean que si ya la canción fue buena, por decirlo así, puede ser mejor, por decirlo así. Si me dan unos días más. Es como que Claro. para que vean que sí, sí, que vale la pena, básicamente, el trabajo. Más que una entrega puntual, sin corrección ni nada. Sino que me gusta más corregir, si hay que corregir, hay que corregir. Si hay una parte que de repente no me gusta la estructura B de la canción, ahí puedo cambiarlo, por decirlo así. Hay veces que es tipo, no puedo porque el tiempo no me da, literal. O sea, si hay varios clientes que están sobre una misma fecha, es como, quedará para una próxima, pero no se puede, literalmente. Claro, por ahí eso le cuesta entender a algunos clientes, o le cuesta o no le interesa mucho, es que un buen profesional siempre quiere hacer algo excelente, no algo bueno. O sea, Exacto. Esa es un literal. buen profesional quiere hacer algo perfecto, entre comillas, Ujú. algo excelente. Y a veces un cliente u otro desarrollador se conforma, entre comillas, se conforma con algo bueno. Pero uno dice, no, Ajá. ese es mi trabajo, o sea, ahí entra también, ¿no? El tema personal, pero es mi Sí. trabajo y mi trabajo yo trato de que sea excelente, no solo bueno, y es como que, no sé, te toca ciertos aspectos ahí Claro. personales. Y ojo, porque también puede pasar, tipo, que sea lo contrario. En plan, no quiero sobresalir en este. Estoy en plan ya quemado de tantas correcciones. Toma y ya, déjame. Se ha Claro, llegado a pasar. Pero puede pasar, sí, hay diferentes tipos de situaciones que se pueden llegar a dar. sí. Ujú. Y me gustaría saber, ¿no? ¿Cuáles son tus metas a mediano o largo plazo en tu carrera como compositor y director de audio? Vermo, mi meta como tal, yo tuve un tiempo en crisis porque hubo un punto en plan, soy músico de videojuegos, pero ¿qué quiero hacer? O sea, me quiero mantener como freelancer o quiero ir más allá.
claro, Y para mí el más allá sería montar mi propia empresa de producción de audio, para medios audiovisuales en general. En plan, por eso quise aprender un poquito más también de administración, empezar a contactar distintos músicos. Y cuando yo veo que son proyectos grandes, es tipo, nos unimos nosotros como grupo de músicos para poder trabajar en algo. Claro, obviamente las ganancias se reparten y todo, pero sí me gustaría en un futuro llegar a ser una empresa en plan, o un equipo de músicos capacitados, en plan de que llega una empresa de videojuegos y necesita un equipo o o una empresa de animación que necesita todo un estudio para trabajar el audio. Es como que este es el mío allí, por decirlo así. Esa es mi meta, por decir, en pocas palabras. claro. Bien, me parece bien. Y no sé, ya a menos por ahí que quieras hablar de alguna otra cuestión, ya sería cerrando la entrevista. Eh, Me gustaría preguntarte, ¿te gustaría, siempre hago lo mismo, ¿no? Ujú. ¿Te gustaría dejarle algún mensaje a la gente que está empezando o que le gustaría estudiar composición, teoría musical, producción musical y demás? La gente que le interesa este mundo, no sé, algún mensaje esperanzador o alentador para ellos. Hermo, yo le, o sea, a aquellas personas que quieran iniciar o que ya han iniciado, pero se han estancado, sienten que no han progresado mucho, yo diría, o sea, o si están en síndrome de impostor, que ocurre bastante, yo diría eso, pues que no, este, ver que la música en general, no verla únicamente como una arte. O sea, arte sí, pero cuando son proyectos personales, yo diría que lo vean como un negocio que pueden, o sea, mejorar, por decirlo así, para ellos mismos. Por eso, o sea, me explico, tipo, no verlo como una competencia, en plan de tengo que llegar a este puesto rápido antes de este otro compositor, o esta oportunidad de trabajo no se la debieron llevar a este compositor, sino me la debieron dar a mí. No, o sea, no caigan en eso. En eso de estarse Siempre, comparando constantemente o ujú, competir. Y de ujú, competir de manera insana, digamos. exacto, yo diría, mejoren para ustedes mismos, porque todo ese tiempo que inviertan en aprender teoría musical les va a hacer crecer a ustedes mismos como músicos y como productores. Este, También sean pragmáticos, no se cierren solamente a la teoría, porque muchas veces la teoría mata creatividad. Muchas veces estamos tan arraigados a, no, porque el libro tal decía que la forma musical tiene que ser a juro así, pero no se me ocurre ahora y no sé qué hacer y me tranqué. Entonces es como, mucha teoría mata creatividad, hay que ser pragmático. Equilibrio entre la teoría y la emocionalidad. Sean pragmáticos, hagan, literalmente, sean una máquina de producción hasta un punto que ya ustedes sientan que tienen una calidad y una forma de trabajar que ya se lo saben de memoria, básicamente, y se les hace natural. Genial. Y antes de terminar, no sé, ¿te gustaría que escuchemos un poco de tu música? Porque hablamos de música, pero ¿te gustaría que escuchemos nosotros o nosotros un poco de tu música? Así la gente también lo puede escuchar en la entrevista. Antes de terminar, Sí, sí, sí. a Por ver, ejemplo, de este clip, de hecho, ¿de cuál? Pues hay varios. A ver, dame el, el uno que empezaba con esta. ese mismo. Escuchemos un poco de tu trabajo.
ese último ejemplo han sido de los casos de necesitamos un montón de canciones en 2 semanas Uh, de ese juego, pero la verdad, o sea, me hicieron salir totalmente de la zona de confort. sacaron lo mejor de ti, digamos. Sí, y también me estresaron bastante, pero el resultado quedó muy, muy bonito, de hecho. Bien, ¿alguna otra canción que quieras que escuchemos? Igualmente voy a poner en la descripción del video todas tus redes sociales, que ahí está Ujú. tu canal de YouTube. La gente en tu canal de YouTube puede escuchar estas canciones, puede escuchar tu trabajo, conocer tu trabajo de forma sonora. Pero ¿hay alguna otra canción que quieres que escuchemos antes de terminar? Había una de las compilaciones que empezaba como con warning, un texto en amarillo. Ese ha sido como de los también de los más creativos, en plan de que muestra música de animación, por ejemplo esto, que fue para un evento en Newgrounds. Me gusta porque muestras cuando veo que cuando compartes tu trabajo en internet, muestras también parte de tu proceso, ¿no? No solo la música. Es, me gusta también porque ayuda como a darle un poquito más de también visibilidad a esos proyectos que están como un ganar-ganar, por decirlo así. Claro, Bueno, aquí está censurado, pero es porque en ese entonces estábamos en modo bloqueado. Proveglio es como el proyecto más grande, profesional que he estado trabajando como director de audio principalmente. Y hay varios músicos, artistas de folklore, yo tengo que dirigir a toda esa gente. claro. Sí, sí, es un trabajo complejo. Este fue de los casos de música conceptual, tipo no tenemos referencia visual del proyecto, pero queremos una música, por decirlo así. Fue más de ambientación. Con libertad creativa, digamos. Ujú. Por lo que veo, te ha tocado trabajar en todo tipo de proyectos, digamos, Sí, géneros, estilos. literal, sí, sí. Yo creo que, o sea, si tuviera que definir un punto fuerte, es mi adaptabilidad a lo que se necesita escuchar, por decirlo así. Y sí, a veces, o sea, agota o más bien a veces te bloquea. Como, Tienes un portafolio diverso. ujú. Y bueno, bueno, algo que se me había olvidado mencionar, eh, también les sirve a las personas que están iniciando, Sí, es busquen trabajar siempre en conjunto a otros músicos, porque literalmente eso les abre la visión, es como conocer el proceso creativo, la forma de trabajar de otros músicos, les ayuda a aprender a ustedes también, en plan, aquí yo estoy fallando o cómo puedo mejorar y veo que esta persona lo hace mejor, o sea, para mí lo hace mejor. Es como que vas aprendiendo, básicamente. Es como un aprendizaje mutuo, porque ese músico aprende de ti y tú aprendes de ese músico también. Yo diría bien. eso, porque creo que donde más he mejorado ha sido colaborando con todo tipo de músicos.
sus perspectivas, métodos de trabajo, etcétera. Genial, sí, es un buen consejo porque pueden crecer de una forma más rápida, digamos. Uh-huh. Y para la gente que le gustaría contactarte, que por ahí tiene curiosidad o tiene un interés de decir, bueno, me gustaría que hicieras la música para mi proyecto audiovisual, mi juego, o hacer una colaboración, ¿qué le dirías a la gente? ¿Cómo contactarte? ¿Qué le dirías? Me pueden contactar literalmente buscando Lydium Music. Creo que tengo hasta perfil de artista en Google y ahora con lo del DistroKid. Principalmente en Facebook, Twitter e Instagram. Esos tres son los primordiales. Esa es la manera más rápida de contactarte, digamos. Uh-huh. Buscan Lydium Music y igual voy a literalmente les va a salir. Igual voy a poner todas tus redes en la descripción del video, así que no te preocupes. Y si la persona, no sé, tiene alguna duda respecto a de si comunicarse o no, ¿qué le dirías? No sé, que se anime, que estás dispuesto, no sé, a escuchar sus necesidades, no sé, ¿qué te gustaría decirles? Porque a veces por ahí no se terminan de decidir, pero a lo mejor hablando contigo sí se deciden. Digamos que yo literalmente atiendo a toda necesidad, incluso si el cliente no sabe muy bien qué quiere con la música, yo lo asesoro en ese aspecto. Porque yo puedo trabajar música y también dar asesoría, tanto para desarrolladores que no saben muy bien cómo mover su obra, por decirlo así. Y eso, bueno, también tengo un Fiverr, por si me quieren buscar allí. Como me decías, si no sé, si hay algún desarrollador que está necesitando a un compositor o algún proyecto está necesitando algún director de sonido o cualquiera sea el caso, ¿no? ¿Qué le dirías a esa gente para que se comunique contigo, que se quite sus dudas, que se anime, que tú estás disponible, abierto a escuchar su propuesta, adaptarte y demás? Literalmente me puedes contactar tanto para trabajar como para asesorar algún proyecto. Yo no, digamos que yo no discrimino proyectos. Yo cualquier propuesta que me den, yo puedo dar y puedo decir que que se puede hacer para mejorar la canción o la obra, etcétera. Me pueden conseguir en redes sociales, obviamente, como en Facebook, que sí estoy más o menos activo allí, pero y bueno, tengo mi cuenta en Fiverr por si quieren hacer un contrato directamente de allí. También lo podemos hacer fuera de Fiverr. O sea, digamos que yo me adapto a la tipo, si no quieres trabajar por Fiverr, podemos trabajar de manera separada, hacer un contrato aparte, etcétera. Digamos que todos esos términos yo los acuerdo con el cliente de manera personalizada. Bien, digamos que eres bastante personalizable, adaptable. Exacto. Buenísimo. La verdad yo la pasé muy bien, espero que tú también lo hayas pasado También, muy sí. bien. Creo que fue bastante productiva e informativa, de hecho. Sí, esto, siendo sincero, para alguien que está comenzando es como oro puro. Yo lo veo como oro puro, ¿no? Para alguien que está comenzando o que por ahí quiere ponerse a estudiar sobre estos aspectos. Es una información, un conjunto de experiencias muy rico, muy útil para ellos. Literal. Pero eso, la pasé bastante bien. Bueno, genial, bueno, esa era la idea, que puedas pasarlo bien, que hayas estado cómodo y que la gente después pues perciba eso, ¿no? Así que, bueno, de mi parte, solo quiero decirles que les agradezco mucho por haber llegado hasta esta parte del video o hasta el final del video, de la entrevista. Espero que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado esta experiencia y que no duden en comunicarse, ¿no? Con José. Si tienen alguna duda, si necesitan alguna asesoría, como dijo él, si tienen alguna duda sobre su proyecto audiovisual, su juego, o necesitan alguna cuestión ahí con su propio trabajo tal vez, o alguna colaboración, que no duden en comunicarse con él, a revisar ahí todas sus redes sociales y bueno, nos estaremos viendo en otra entrevista, en otro video. Y de nuevo quiero agradecerte, José, muchísimas gracias a ti por la buena onda que has tenido, por todo tu tiempo,
La verdad, ha sido una experiencia increíble y de corazón te lo agradezco. Espero que haya valido la pena. No sé, dime tú, espero que haya valido la pena. Literal, espero más bien participar en algunas futuras entrevistas también, la verdad. Bien. Bueno, si alguno ve algún otro youtuber entrevistador, ve esta entrevista y le ha gustado, ¿no? Le ha gustado tu trabajo, le has gustado tú, pues también que se comuniquen contigo y que también se animen a entrevistarte, para seguir conociéndote más a ti como desarrollador y a tu trabajo, que se animen. Te mando un fuerte abrazo a la distancia a ti y un fuerte abrazo a la distancia a todos ustedes y nos vemos en un próximo video, entrevista o lugar. Hasta luego. Hasta la próxima.